Profesor, buenos días compañeros. Somos el grupo número 14 y en esta oportunidad hablaremos sobre procesos tecnológicos de enfriamiento, refrigeración y congelación para el caso específico del método de la Ice Slurry. Bueno, este grupo está integrado por tres personas, siendo uno de ellos el de guía Wamak Zuli, Mariano Martínez Jean-Pierre y mi persona William Luis Lanasca. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la tabla de contenido. Bueno, primeramente empecemos por la introducción, donde se hablará brevemente y históricamente de cómo es la aplicación del Ice Slurry, la definición del Ice Slurry, donde se hablará de qué es básicamente, ¿no? Y la traducción también, porque el Ice Slurry está en inglés, ¿no? Bueno, también seguimos con las propiedades físicas y termofísicas del Ice Slurry, donde se mostrarán algunas fórmulas que se usan para modelos matemáticos, también las aplicaciones actuales del Ice Slurry, también ventajas y limitaciones de este método y también tendencias y métodos modernos, métodos que se aplican actualmente y métodos que están en investigación todavía. Y finalizaremos con unas conclusiones de lo que se pudo entender de todo el tema del Ice Slurry. Siguiente, por favor. Bueno, comenzamos con la introducción. El Ice Slurry también se le conoce como lechada de hielo o hielo en suspensión. Bueno, esto se revisa como una fuerte fuente de energía limpia, ¿no? Y se aplica ampliamente en las últimas décadas como un método de conservación de alimentos. Bueno, el uso de la lechada se remonta a miles de años atrás. Los antiguos romanos, que usaban mezclas de agua helada para enfriar los alimentos, aplicaban este método, ¿no?, de conservación. La suspensión de hielo, como también se le conoce a la ice slurry, es una mezcla de cristales de hielo, agua y aditivos. Estos aditivos pueden ser sal, pueden ser nanopartículas o alcohol. Bueno, estos aditivos se utilizan como refrigerantes. ¿Esto para qué? Bueno, para reducir el punto de congelación, ¿no? Y bueno, el diámetro de los cristales de hielo siempre rondan en un rango, ¿no? No es exacto, pero están entre los 0,2 y 0,8 nanómetros, milímetros, perdón. Siguiente. Bueno, ahora, respecto a la definición de lo que es el ice slurry, también conocido como hielo líquido, eh, el concepto es que es un fluido refrigerante compuesto por una suspensión de microcristales de hielo y generalmente se encuentra en un tamaño inferior a 0,1 milímetros y se encuentran dispersos en un líquido portador que puede ser agua pura o soluciones con aditivos, los cuales estas pueden ser sales, alcoholes, glicoles, entre otros, ¿no? Lo cual permite modificar el punto de congelación. Esta característica le otorga un comportamiento intermedio entre un líquido y un sólido, ya que combina las propiedades de transporte y bombeo de un fluido con la alta capacidad de absorción de calor propia del hielo durante su fusión. Eh, Gracias a la presencia de cristales de hielo en suspensión de la Ice Slurry, esto le hace capaz de almacenar y transferir grandes cantidades de energía térmica. De esta manera aprovecha tanto el calor sensible del líquido como es el calor latente de fusión del hielo. Y esto lo convierte en un sistema de enfriamiento más eficiente que el agua fría o las soluciones refrigerantes convencionales, ¿no? Que hoy en día. Respecto a sus propiedades físicas y termofísicas del ice blurry, tenemos lo que es la fracción de hielo, la viscosidad, la densidad, algunas características químicas como el pH y la compatibilidad de materiales. La fracción de hielo, considerada como una propiedad física, eh, es la cantidad de hielo contenida en la masa total de ice blurry. Esto quiere decir si la temperatura desciende del punto de congelación y el proceso se realiza en equilibrio, se producirá una separación de la mezcla. En esta parte, el agua pura se va congelando hasta que forme cristales de hielo y se separa del resto de la solución. Por ello, en consecuencia, la concentración del punto de congelación del depresor estaría aumentando. Aquí tenemos una fórmula en la cual CI es la fracción de masa de hielo. Eso es igual a la concentración de la solución menos la concentración original sobre la concentración de la solución. También tenemos otra propiedad física que es la viscosidad, la cual varía en función a la fracción de hielo y se comporta como un fluido newtoniano para una fracción de masa de hielo inferior al 20% del volumen.
En propiedades termofísicas tenemos la densidad de la slurry, en la cual tiene una densidad menor que la del agua en estado líquido. Este se debe a que el aporte de la fracción de hielo que está en estado sólido disminuye la densidad del hielo líquido, ¿no? En cuanto a características químicas, tenemos que el pH está entre 7 a 9,5. También es compatible con los materiales, se considera que es químicamente estable, no corrosivo, y compatible con hierro, cobre, aluminio y polímeros. Bueno, voy a explicar las aplicaciones actuales de la Slurry en diferentes sectores, ¿no? Este tipo de sistema combina básicamente el poder del enfriamiento del hielo con básicamente la facilidad del transporte de un líquido. En este caso vamos a ver de una representación gráfica y unos pequeños eventos, momentos, situaciones en donde se pueden emplear, ¿no? En este caso tenemos cuatro, que es la industria pesquera, hospitales y centros de datos, transportes y procesos industriales. Para iniciar, Vamos a, vamos con la industria pesquera, que bueno, acá a ese lurry se usa mayormente desde el mismo modo, desde el punto, perdón, desde el momento de la captura. Y bueno, básicamente va a rodear el pescado, ¿no? O ya sea marisco. Esto va a enfriar de una manera mucho más rápida y de forma uniforme. Y así se mantiene básicamente la frescura por mucho más tiempo, reduciendo pérdidas y mejorando la calidad para la venta o exportación. Esto es para la industria pesquera, ahora para los hospitales y centros de datos, ¿no? Acá en qué momento se pueden usar? Bueno, para empezar, en hospitales se aplica, ¿no? Más que todo como un sistema de refrigeramiento de respaldo, más que todo para los equipos médicos, ya los que son más que todo sensibles. Y con respecto al centro de datos, esto ayuda más que todo a poder controlar la temperatura y, bueno, pues funciona más que todo como una reserva de frío ante diferentes tipos de situaciones, ¿no? Ya sea corte de energía o una sobrecarga térmica, por ejemplo. Y esto es básicamente para poder asegurar la continuidad, ¿no? de estos servicios críticos y que proteja más que todos los equipos. El tercer punto es el transporte, ¿no? Que en este caso se usa bueno, según la imagen, es en camiones, ¿no? Es un claro ejemplo, ¿no? Ya sea camiones o contenedores refrigeran más que todos los alimentos, medicamentos, vacunas también. Y bueno, esto a diferencia del hielo convencional, el Ice Lurry se distribuye de una forma, como anteriormente lo dije, ¿no? De una forma uniforme y que, bueno, mantiene, ¿no? toda la carga a una temperatura estable, ¿no? Durante todo el viaje. Ahora, por último, tenemos los procesos industriales, ¿no? Que están un poco más arraigados al tema de la agroindustria. Y bueno, más que todo, ¿a qué me refiero, no? Me refiero a los procesos industriales, que se aplica más que todo en las producciones, ya sea de lácteos, jugos, como también las bebidas. Y esto obviamente no se logra logrando enfriar, ¿no? De una manera mucho más controlada. Y también se usa en las industrias químicas o claro, biotecnológicas, donde se requieren más que todo unas temperaturas bajas constantemente. Y esto obviamente para la mejora de eficiencias y la calidad del producto. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar lo que son las ventajas de la Slurry. Se considera que tiene una alta eficiencia de enfriamiento, también un enfriamiento rápido y uniforme, es bombeable y una facilidad de transporte, una mayor calidad del producto y estabilidad de temperatura controlada. ¿Por qué es alto, por qué tiene una alta eficiencia de enfriamiento? Bueno, el Ice Lurry combina lo que es el calor sensible del líquido y el calor latente de fusión de los microcristales de hielo, lo cual esto le da una capacidad de absorción térmica superior frente al agua fría o alguna otra solución como la salmuera. De tal modo, estaría permitiendo enfriar más con menos energía. Enfriamiento rápido uniforme. Bueno, los cristales microscópicos de hielo rodean los productos de manera completa, lo cual esto se estaría asegurando un contacto térmico homogéneo y reduce los tiempos de enfriamiento en comparación con sistemas de aire o placas frías, ¿no? Bombeabilidad y facilidad de transporte, a diferencia del hielo en escamas o en bloques, el hielo líquido o el ice slurry se comporta como un fluido y puede transportarse por tuberías,
Esto estaría reduciendo la necesidad de lo que es la mano de obra, ¿no? Maquinaria pesada o manipulación directa del hielo. También tiene una mayor calidad de producto debido a que en los alimentos perecibles, que son, por ejemplo, pescados, mariscos, frutas, vegetales, el ice Lurry evita lo que es la deshidratación y el daño mecánico. De tal modo estaría manteniendo mejor lo que son las características, ¿no? de estos alimentos perecibles, ya sean con mejor color, la textura, el sabor y lo que es el valor nutricional durante la conservación. Estabilidad de temperatura controlada. Bueno, puede mantener de manera estable temperaturas cercanas a lo que es a 0 °C sin congelarse completamente el fluido. Esto lo hace ideal para procesos donde no se busca congelación profunda, ¿no? Sino un enfriamiento más eficiente y controlado. En cuanto a las limitaciones del Ice Lurry, tenemos que, bueno, tiene una inversión inicial bastante elevada, necesidad de control de concentración de hielo, un mantenimiento especializado también, no es apto para temperaturas ultra bajas y una complejidad tecnológica. Bueno, los equipos para lo que es producir Ice Lurry, como digamos generadores, bombas especiales, sistemas de almacenamiento, son bastante costosos que los sistemas tradicionales de hielo refrigeración. Es por eso que es una inversión bastante elevada, ¿no? Para tener lo que es hielo líquido. Necesidad ahora de control de concentración de hielo. Bueno, la fracción de hielo debe mantenerse dentro de un rango adecuado, generalmente que es entre 5% a 30%. Esto quiere decir, si la concentración es muy alta, puede provocar bloqueos y pérdida de fluidez en las tuberías. El mantenimiento especializado también. Los sistemas de producción y bombeo requieren limpieza frecuente para que se pueda evitar la acumulación de cristales grandes. Entonces, para eso se necesitan personal capacitado para supervisar el proceso y evitar problemas de operación. Eh, También no es alto para temperaturas ultra bajas, aunque es bastante eficiente cerca de 0 °C, eso no quiere decir que a temperaturas más bajas, ¿no? Ya que no alcanza temperaturas extremas como la criogenia con nitrógeno líquido, que esos normalmente se encuentran a -80 grados, a -196. Por eso no estaría reemplazando procesos de congelación profunda, ¿no? Sino que funciona mejor en preenfriamiento y conservación en fresco. Ahora la complejidad tecnológica en sí, el Ice Lurry requiere un diseño específico de tuberías, bombas y el almacenamiento para mantener la fluidez y evitar esa sedimentación de cristales, ¿no? Esto lo hace quizás más complejo que los sistemas convencionales de refrigeración. Estas serían las limitaciones del hielo líquido. Ahora continuamos con las tendencias y métodos actuales para la producción del ice slurry. Bueno, los métodos de producción de hielo en suspensión o ice slurry son importantes en todo el proceso de aplicación, ya que se relacionan con el consumo de energía. Para ahorrar energía y reducir las emisiones, se deben adoptar métodos de producción con alta generación y bajo consumo energético. Desde la invención de los sistemas de fabricación de hielo hasta la actualidad, se han utilizado principalmente 5 métodos de producción de ice slurry, los cuales son el raspado superficial, sobreenfriamiento, al vacío, lecho fluidizado y el método de contacto directo. A continuación hablaremos un poco de cada uno de los métodos, comenzando con el método de raspado de la superficie. Bueno, así como se muestra ahí en la figura, se puede ver un diagrama esquemático de la producción de la ice slurry mediante raspado de superficie. Bueno, este método implica el uso de agua con un depresor del punto de congelación que se mantiene en modo de refrigerante, esto entre la máquina de hielo y el tanque de almacenamiento. Cuando la temperatura del agua de refrigeración desciende por debajo de su punto de cristalización, se forma una fina capa de hielo en la superficie de la pared del tubo del generador, que es raspada por el raspador interno del generador, bombeada, bombeada al tanque de almacenamiento, ¿no?
El rendimiento operativo del método de raspado superficial es relativamente estable y los cristales de hielo generados son relativamente finos. Sin embargo, su eficiencia de producción es baja, el consumo de energía es elevado y el raspador es propenso al desgaste debido a las largas horas de funcionamiento. El método de raspado superficial es actualmente uno de los más utilizados y consolidados para la producción dinámica de ice slurry. Siguiente, por favor. Seguimos con el método del sobreenfriamiento. Bueno, el método del sobreenfriamiento, como su nombre lo indica, es un método que enfría el agua que fluye a través del superenfriador a una temperatura por debajo del punto de congelación del agua y mantiene el estado de superenfriamiento hasta que se elimina mediante estimulación ultrasónica, esta para producir una mezcla de agua y cristales de hielo, así como puede verse en el esquema de la imagen. Bueno, este método ofrece numerosas ventajas con una alta eficiencia de transferencia de calor, el sistema de producción sencillo, madurez técnica y producción en masa. Sin embargo, el grado de sobreenfriamiento del agua es difícil de controlar y se puede formar fácilmente una obstrucción por el hielo en el superenfriador. Esto es lo que impide que el sistema genere hielo en suspensión de forma continua. El método de salmuera superenfriada es una tecnología más prometedora y enérgicamente eficiente para generar ice slurry que el generador de raspado superficial y debido a su ausencia de componentes móviles. Siguiente. Ahora seguimos con el método del vacío. Bueno, el método del vacío no requiere refrigerante ni portadores de frío. Cuando se inyecta repentinamente una solución acuosa en el entorno de vacío, parte de ella se evapora rápidamente, ya que su temperatura actual es mucho mayor que la temperatura de la saturación correspondiente a la presión de vacío. Y la parte se enfría rápidamente para formar cristales de hielos, así como se puede ver en la imagen. En comparación con otros métodos de producción de ice slurry, el método al vacío utiliza la evaporación para generar hielo en suspensión sin refrigerante ni portadores de frío. Esto reduce las pérdidas causadas por intercambiadores de calor y mejora la transferencia de calor. El método al vacío también es seguro y ecológico. Sin embargo, la teoría de la cinética de cristalización es fundamental para el proceso y es difícil de comprender y aplicar con precisión. Además, la producción de hielo en suspensión exige altos requisitos como la hermeticidad y la resistencia del equipo. Siguiente. Continuamos con el método del lecho fluidizado. Ahí en la imagen podemos ver el diagrama esquemático de la producción de hielo en suspensión mediante el método de lecho fluidizado. Bueno, para este enfoque, el líquido entra al equipo desde abajo y fluye hacia arriba, mientras que el refrigerante se inyecta desde la parte superior y fluye hacia abajo. Ambos intercambian calor a través de paredes del tubo y generan transferencia de calor a contracorriente. Esto ocurre al estar en posiciones opuestas. Bueno, se añaden pequeñas bolas de acero inoxidable de diferentes diámetros al lecho fluidizado, esto para evitar que las paredes se congelen al chocar entre ellas. Esto contribuye a la formación de finos cristales de hielo y mejora la eficiencia del intercambio de calor. Finalmente, la suspensión de hielo fluye por la salida superior y la solución acuosa enfriada, que contiene las bolas de acero inoxidable, regresa al equipo para otro ciclo de producción de hielo. Las ventajas del método de lecho fluidizado incluyen el diseño simple de las carcasas de los tubos, la alta eficiencia del intercambiador de calor y el bajo precio del dispositivo. Sin embargo, el proceso de producción de todo el sistema es difícil de controlar y el consumo de refrigerante es elevado. El método de lecho fluidizado aún se encuentra en investigación. Siguiente, por favor. Por último, tenemos el método de contacto directo. Bueno, para el método de contacto directo, la solución acuosa está en contacto directo con el refrigerante para intercambiar calor antes de que la solución acuosa se enfríe para generar una suspensión de hielo, así como podemos ver en la figura. Bueno, en comparación con los métodos de contacto indirecto, el método de contacto directo reduce la resistencia térmica entre la solución acuosa y el refrigerante, además de mejorar la eficiencia de transferencia de calor. El tamaño del equipo, como el método de contacto directo, es menor debido a la ausencia de un serpentín de evaporación. Bueno, las principales ventajas del método de contacto directo son su bajo costo, bajo consumo de energía,
y bajos costos de operación y mantenimiento. Sin embargo, el alto consumo de refrigerante, la obstrucción por el hielo alrededor de la boquilla y la dificultad para separar el refrigerante de la solución acuosa son las principales causas que limitan el desarrollo del método de contacto directo. Esto para la producción de ice slurry. Aún se está investigando activamente dispositivos para la fabricación de hielo basados en métodos de contacto directo. Siguiente, por favor. Bueno, por último, finalizamos con un resumen de las ventajas y desventajas de cada método explicado anteriormente. En cuanto al raspado de hielo, las ventajas es que tiene rendimiento estable, cristales de hielos finos, y las desventajas, bueno, baja eficiencia, ¿no? Alto consumo energético y el raspador es propenso al desgaste debido a la formación de cristales de hielo en el tubo. Bueno, en cuanto al superenfriamiento, tiene buena eficiencia de transferencia de calor, madurez técnica y producción en masa. La desventaja sería que el proceso de producción es difícil de controlar debido a que no es muy preciso, ¿no? Y también puede obstruirse con el hielo, ¿no? Es fácil de obstruirse. En cuanto al método de producción al vacío, bueno, la ventaja es que tiene buena transferencia de calor y es respetuosa con el medio ambiente. La desventaja es que la producción es difícil y el sistema es complejo de entender. Bueno, el método de lecho fluidizado tiene como ventaja que genera cristales de hielo finos y tiene buen intercambio de calor y las carcasas tubulares son simples. La desventaja es que requiere un gran consumo de refrigerante y un control estricto del proceso, lo cual dificulta que si tienes algún pestañeo o algún descuido pueda malograrse todo, ¿no? Y por último, cuanto al método de producción de contacto directo, las ventajas son que tiene buena reducción a la resistencia térmica y los equipos son de tamaño pequeño, ¿no? Compactos. Bueno, y la desventaja es que el gran consumo de refrigerante dificulta, ¿no? Este proceso, ya que los refrigerantes suelen tener un precio muy elevado, ¿no? Y es fácil que, al ser tan compacto, es fácil que el hielo bloquee, ¿no? Las tuberías de producción y es difícil separarlo, ¿no? Siguiente. Bueno, y por último, la conclusión, ¿no? Que el Ice Slurry es un fluido refrigerante altamente eficiente que supera los sistemas tradicionales al combinar la bombabilidad de un líquido con la potencia de enfriamiento del hielo. Y bueno, su aplicación es ideal para un enfriamiento rápido y uniforme, aunque su implementación requiere una inversión inicial alta y un control especializado. A pesar de los desafíos, se posiciona, perdón, como una tecnología clave para el futuro en la cadena de frío en diversas industrias. Siguiente. Y por último, esas fueron las cuatro referencias que se usaron para culminar, ¿no? Explicar la exposición de la Slurry. Siguiente. Bueno, y con todo esto, muchas gracias por la exposición.